¿ya? La última etapa de la prehistoria. Uno de los primeros metales que aparece es el cobre. Primer metal utilizado por el hombre, ¿ya? El cobre. El cobre no solamente fue el primer metal utilizado por el hombre, sino que el hombre a la par también utilizaba la piedra. Por eso también se le llama cuprolítico, calcolítico o eneolítico. El hombre utiliza el cobre a la par con la piedra. Y con el cobre, el hombre puede fabricar elementos que utiliza dentro de su día a día. Anzuelos para la pesca, algunas armas, aunque no eran tan resistentes las de cobre, y objetos o joyas que utilizaba también dentro de las ceremonias o sus actividades, ¿no? El cobre. ¿Cómo obtuvo el hombre el cobre? A partir de sus exploraciones, pues. El hombre empieza, recuerda, tiene al perro como un animal de compañía, entonces el hombre empieza a domesticar, ¿no? Empieza a domesticar. No solamente al perro, sino que con él el hombre explora y llega a descubrir yacimientos mineros de donde extrae, por ejemplo, el cobre. Luego aparece el bronce. El bronce es el resultado de una aleación. Del cobre más el estaño, el hombre inventó el bronce, que es un material un poco más resistente, que incluso llegó a utilizarlo en el trueque, ¿no? Las aldeas que desarrollaban el bronce le intercambiaban con aquellos que no utilizaban. Se hacían objetos finos, urnas, shakiras, herramientas, armas, ¿no? Es una época donde el hombre empieza a explorar incluso el mar, la navegación en vela, la que era impulsada por los vientos. Y es una época donde está iniciando la domesticación del caballo. ¿Para qué? Para la guerra todavía, sino para que acompañe al hombre en labores de reconocimiento, cuando el hombre domestica a las ovejas, al buey, necesita un animal como el caballo. Pero el periodo de la prehistoria muy importante es el hierro. Una pregunta que siempre hacen es, ¿cuál ha sido el pueblo o el primer pueblo en trabajar el hierro? Entonces la respuesta ahí es hititas. Los hititas han sido los primeros en utilizar y en trabajar el hierro hace más o menos 1300 años antes de Cristo, ¿no? Los hititas. No fueron los únicos, pero sí los primeros. Y ese hierro, los hititas, lo van a introducir en Mesopotamia, porque la civilización empieza en Mesopotamia, porque toda la civilización empieza en Mesopotamia, ¿no? Toda la civilización empezó en Mesopotamia, ¿no? Entonces, en Grecia, los dorios utilizan el hierro, ¿no? Pero también en Europa se da la utilización del hierro, en la cultura de Hallstatt y la Atenea. Ahí, el hierro. Ahí está la manifestación del hierro. Línea de tiempo, entonces tenemos acá el neolítico hace 7000 años antes de Cristo, 4000 años antes de Cristo, el hombre empieza a utilizar el cobre, 3000 años el bronce y 1500 el hierro. Con el hierro se empieza a difundir también el tema de las guerras, ¿no? Las armas de los que portaban el hierro obviamente eran mucho más resistentes, mucho más fuertes, y con eso empiezan las conquistas a grandes escalas, ¿no? Con eso empiezan las conquistas y la expansión a grandes escalas. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Coméntame. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
todo está claro, no está claro. Te escucho, a ver. ¿Se ha entendido, no se ha entendido? Puedes utilizar el chat también, ¿ah? ¿Hay preguntas, dudas? A ver, puedes utilizar el chat. ¿No hay? Entonces vamos a empezar con la parte práctica, ¿ya? De la sesión. Son las preguntas propuestas de tu material. Te voy a dar 2 minutos para que tengas el material a la mano para empezar a desarrollarlos, ¿ya? Vamos a empezar a desarrollarlo juntos.
Muy bien, vamos a desarrollar la parte práctica. Espero que ya tengas el material a la mano y vamos a empezar con la pregunta número 1. No es un factor de la hominización. Si te dicen no es un factor de la hominización, no es un factor, entonces eso hace referencia a que en las claves ninguna de las preguntas tiene que ver con factores de la hominización, ninguna. Y obviamente la respuesta ahí, ¿cuál es? A ver, pregunta 1. ¿Cuál es tu respuesta? Puedes utilizar el chat también, ¿ah? Jainer, Paul, no es un factor. Bueno, el lenguaje jeroglífico, pues no tiene nada que ver con la pregunta. 2. El hierro fue utilizado por primera vez por los hititas, pueblo que introduce el hierro a Mesopotamia. 3. No corresponde al paleolítico inferior. No, no tiene nada que ver con el paleolítico inferior. El arte parietal, pues. El arte tiene que ver con el paleolítico superior. 4. Las primeras prácticas funerarias las encontramos en el hombre de Neandertal y este se desarrolló en el Paleolítico Medio. 5. El hombre aparecería en la era, ¿no? El hombre recuerda que aparece en la era cuaternaria, específicamente en el Pleistoceno. 6. El Neandertal fue hallado en el país de, mientras el Cromañón fue hallado Neandertal, la cueva de Neander es en Alemania. Y Cromañón fue hallado en Francia, la Dordoña, Francia. 7. No es una característica que identifique al hombre el paleolítico, agricultor, pues el hombre del paleolítico se dedica a lo que es la caza, la recolección. 8. El homo antecesor en su evolución generaría como resultado el llamado, ¿no? El homo antecesor, el primer hombre de Europa, ¿no? Generaría como resultado al Neandertal. 9. El uso del fuego aparece durante el Homo erectus y el Homo erectus se encuentra en el Paleolítico inferior. Pregunta 10. Es considerado un periodo intermedio entre el uso de la piedra y los metales. Entre el uso de la piedra y los metales tenemos un periodo intermedio. ¿Cómo se denomina ese periodo intermedio? Entre el uso de la piedra y los metales, ¿no? Paleolítico, mesolítico, neolítico, y luego vienen los metales. La respuesta es neolítico, ¿no? Luego vienen los metales, cobre, bronce y hierro. La edad de bronce se caracteriza por bronce, recuerda, la segunda edad de los metales, ¿no? Aparece por una aleación del cobre y el estaño, y ahí aparece la escritura cuneiforme de los sumerios. 12. La ciencia social considerada como el cuerpo de la historia es. Cuerpo de la historia porque le da fuerza y soporte a la historia, la arqueología, pues. Descubre los yacimientos y restos. 13. La división artificial de la historia fue establecida por el humanista alemán, ¿no? Eso de edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Cristóbal Keller, ¿no? Christopher Keller. Ahí está. 14. Los fósiles denominados hombre de Neandertal, siglo XIX, y Pithecanthropus erectus, fueron encontrados en los continentes. Neandertal, obviamente, en Europa, y Pithecanthropus en Asia, ¿no? Ahí está. 15. Los fósiles pisadas de la Etoli y Lucy pertenecen al género Australopithecus, pues. Lucy. 16. Investigador inglés del siglo XIX, autor de la primera publicación evolutiva en relación al hombre. Bueno, Charles Darwin, pues, origen de las especies por selección natural. 17. Una vida nómade, que te vas de un lugar a otro, troglodita, con un lenguaje onomatopeico y la presencia de fósiles como el Habilis y el Erectus,
caracterizó al Paleolítico. 18. El lenguaje articulado, la presencia de espiritualidad y religiosidad del hombre son rasgos que surgen en el Paleolítico medio, pues, con el Neandertal, ¿no? Medio. Ahí está. Vamos a ver. 19. El orden cronológico, de acuerdo a la antigüedad de sus fronteras, sería, ¿no? Primero fue el habilis, luego va a ser el erectus y luego va a ser el sapiens. 20. ¿Por qué África es considerada la cuna de la humanidad? Vamos a ver acá las claves. Claro, ¿no? Por la presencia de restos fósiles antiguos ligados al hombre. 21. La aparición del lenguaje articulado, se asocia con el Neandertal. 22. En las pisadas de la Etoli se aprecia un caminar bípedo relacionado, ¿no? Bípedo, de un lugar a otro, ¿no? Bípedo, 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 relacionado con el Australopithecus, ¿no? La Etoli, afarensis. 23. En el desarrollo evolutivo humano, el Homo habilis está relacionado a hombre habilidoso, herramientas, pues, técnica de la cultura, herramientas líticas. 24. Los bastones de mando y las Venus paleolíticas, las Venus, Homo sapiens sapiens, ¿no? O también llamado Cromañón. 25. Es un homínido que tenía rasgos de los sapiens, heidelbergensis y ergaster, ¿no? O sea, un poco de todos. Sapiens, heidelbergensis y ergaster. ¿A quién hacemos referencia? Al antecesor. Europa. No corresponde al Paleolítico Medio. Paleolítico Medio. Economía de qué tipo, ¿ah? Medio, medio, medio. La horticultura, claro, pues. Y el arte rupestre, ¿no? Ese es Paleolítico Superior y el otro es Mesolítico. 27. En el Mesolítico se da inicio a la domesticación de plantas. 28. ¿Qué especie humana migró y pobló América? El sapiens o llamado Cromañón. 29. La prehistoria se iniciaría con él, ¿no? O con el hombre, por el cual estaría representado por Cromañón, ¿no? Ahí está. 30. No corresponde al Paleolítico inferior. Primeras manifestaciones de arte, eso es superior. 31. El hombre de Neandertal Homo sapiens neandertalensis se desarrolló en el periodo Neandertal, obviamente es Paleolítico Medio, ¿no? Ahí está. 32. Las primeras manifestaciones artísticas tuvieron lugar en el Paleolítico Superior, pues. 33. Los restos fósiles del Homo habilis fueron encontrados en hombre habilidoso, ¿no? En África, pues, ¿no? Tiene que ser encontrado en África. Entonces, profe, Olduvai, la famosa garganta de Olduvai. 34. De los siguientes términos establezca la relación emparentada por los Australopithecus, ¿no? Entonces, africanos, afarensis y anamensis. 35. Las primeras expresiones artísticas de la prehistoria, así como la caza del reno y el mamut, caracterizó al Paleolítico Superior. Arte, ¿no? Rupestre. La domesticación del perro y el desarrollo del nomadismo climático son rasgos del Neolítico, domesticación de animales. La escritura cuneiforme y jeroglífica surge cuando la prehistoria estaba en la Edad de Bronce. 38. La obra principal de Jacques Boucher de Pertois se encuentra referida al pueblo de los celtas, diluvio de los celtas. 39. El conocimiento de la agricultura y ganadería permitió a los primeros seres humanos principalmente, ¿qué cosa? Mayores excedentes. Entonces, la D. 40. El hierro utilizado en los tiempos prehistóricos fue llevado a Egipto y Babilonia por los hititas, esa Mesopotamia, ¿no? A Egipto y Babilonia, ¿por quiénes? Ixos, pues. Egipto es Ixos, Mesopotamia hititas. 41. Al Paleolítico Superior, también llamado Edad del Reno, no corresponde primeros útiles líticos, eso es habilis, y eso es inferior. 42. Marque la alternativa que presenta logros prehistóricos contemporáneos, o sea, recientes.
muy, muy recientes. Mobiliario rupestre, arco y flecha, ¿no? Eso podría ser por un lado, pero también tenemos, ojo, también tenemos la presencia de escritura, rueda y hierro, mucho más reciente. 43. Los intercambios comerciales del Neolítico surgen por la aparición del excedente, ¿no? Lo que sobra. El esclavismo fue favorecido ¿por qué favoreció el esclavismo, profe? Por los metales, pues con el hierro, las guerras. 45. Sobre el Paleolítico Superior, las pinturas rupestres de Lascaux se encuentran en España, ¿no? En Francia y en España. Lascaux, Francia, Altamira, España. 46. Si la cuna de la humanidad es África, la cuna de civilización es Asia, Mesopotamia. 47. No ocurrió en el Neolítico. Las pinturas rupestres es Paleolítico. Esta edad también es conocida con el nombre Neolítico y constituye un periodo de transición en la prehistoria, ¿no? Mesolítico. 49. Es una industria lítica perteneciente al Paleolítico inferior, Peble Cultura. Y 50. Especie de homo encontrado en el siglo XX considerado nuestro antecesor. Ya está. Bueno, jóvenes, ahí están sus 50 preguntas del día de hoy. Lo voy a enviar en este momento al grupo de WhatsApp y conmigo será hasta mañana en geografía. Cuídense mucho.